Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale para que sepas. El día de hoy estaremos hablando acerca del Día de la No Violencia Escolar. Los invito para que conozcamos más acerca de este tema al lado de mis compañeras. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? El 30 de enero se celebra el Día de la No Violencia y Paz Escolar y se dedica a promover en las escuelas una cultura de no violencia y de paz, de tolerancia, solidaridad, concordia y respeto a los derechos humanos. Se tomó este día porque es el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, líder pacifista de la India que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a las injusticias y que fue asesinado por esa causa. El Día de la Paz está dirigido a la educación preescolar hasta bachillerato. ¿Pero qué puede perturbar la paz en las escuelas? El acoso escolar o bullying, que es una forma de violencia entre pares, compañeros o compañeras de la escuela. Una alumna o alumno o varios molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros o compañeras, quienes no se defienden y están en una posición de desventaja o inferioridad. Otro tema importante es el ciberbullying. Aquí el acoso se lleva a cabo a través de redes sociales y también se incrementó en las escuelas por la educación a través de esos medios por la pandemia. El acoso escolar y el ciberbullying pueden causar daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo sufren. No lo dicen a sus padres o madres o maestras o maestros. Por ello, es necesario generar por parte de maestras, maestros y desde luego en la familia confianza para que las niñas, niños y jóvenes puedan expresar lo que les pasa en la escuela. Otro tema que interrumpe la paz en las escuelas y que afecta a las niñas y adolescentes es el embarazo en la adolescencia. Se considera un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. Esto por las repercusiones psicosociales que tiene en la salud de la madre y del hijo o la hija. Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las adolescentes en la mayoría de los países. Durango se encuentra en un tercer lugar de embarazo adolescente y durante la pandemia creció casi un 10% por el confinamiento en los hogares. La Secretaría de Educación del Estado de Durango tiene algunos programas para lograr la paz en las escuelas, en particular en el tema de la igualdad de género. La educación basada en una cultura de no violencia y paz permite a la niñez y adolescencia un desarrollo como ciudadanas y ciudadanos que exijan respeto y respeten los derechos humanos de las y los demás. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Lo que se aprende en la niñez nunca se olvida. Hola, muy gráficas las imágenes que acabamos de observar en el video, las cuales muestran cómo las experiencias vividas con mamá y papá nos acompañan. La violencia es multifactorial y desafortunadamente este tipo de situaciones se traduce en disminución en la calidad de vida de una persona. Existen varias situaciones que pueden afectar. La más recurrente, la tendencia de la niña, del niño, a reproducir y repetir lo que sucede en casa. Pero, ¿por qué dar unas nalgadas no es la solución? ¿Por qué gritar a tu hijo, a tu hija, a cualquier edad, no es lo indicado? El cerebro de una niña,
de un niño está en pleno desarrollo y no reacciona de la misma forma que el de un adulto. Esto tiene un impacto negativo en su vida. En el momento que se expone a un infante a la violencia, de inmediato se hacen presentes diversas emociones: estrés, vergüenza, tristeza y miedo. Eduquemos para la paz, con un abrazo, con tolerancia, antes de que sea demasiado tarde. Cultívate. Yo soy Ale Bermúdez. Lo que para muchas y muchas niñas, niños y adolescentes es un día normal de clases, para otras y otros es un auténtico infierno. Esto la mayoría de las veces lo hace una persona, no importa la edad, pero es quien se siente con más poder y que sostiene ese poder humillando a quien quiere hacer sentir menospreciada por él o ella. Esto en las escuelas es a la vista de muchas y muchos compañeros. De 5 alumnas y alumnos que fueron víctimas, 10 de cada 10 fueron espectadoras y espectadores de situaciones donde solo una persona sufre, que es minimizada, minimizado, y otro que se enaltece y cada vez va adquiriendo más y más poder en función del sufrimiento de la otra u otro. Este es un problema viejísimo. Todas y todos que hemos ido a la escuela lo hemos visto o vivido. Esta lucha de fuertes y débiles ha ido adquiriendo diferentes nombres, pero al nombrarlo empieza uno a uno a entender un montón de situaciones que se naturalizaban. Las niñas, niños y adolescentes son esponjas. Más allá de los medios de comunicación, del celular, la familia o los padres, somos los que les marcamos el camino. Las personas mayores, con nuestros actos y conductas, estamos enseñando. En nuestras manos está acabar con el bullying y ciberacoso que se llegan a dar en las aulas de muchas escuelas a nivel mundial. El Día de la No Violencia Escolar pretende extender entre las alumnas, alumnos, maestras, maestros y padres y madres de familia una cultura de paz, respeto, justicia y libertad. El personal de los diferentes centros educativos se deben de comprometer a ser defensoras y defensores de la paz y entendimiento entre todas las personas que conforman cada institución educativa, ya que no todas ni todos tenemos la misma forma de pensar. Se pueden trabajar en todos los niveles de educación, son un reflejo de la sociedad en los centros de educación. Comparten bancas, pupitres, ideologías y todos necesitamos de la educación a la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos. Debemos, como padres de familia, ver cómo regresan nuestras hijas e hijos de la escuela. Más allá de cómo les enseñan matemáticas, debemos de estar al pendiente que jueguen en el recreo. Cuando veamos actitudes que comienzan a cambiar su forma de hablar, mirar, de estudiar, algo está pasando. Los tiroteos en las escuelas se pueden prevenir cuando conocemos las señales. Como era del conocimiento de todas y todos que en otros países sucedían tiroteos en escuelas, en nuestro país es algo que también ya hemos vivido, pero que es trabajo de todas y todos estar alertas, poner medidas como mochila segura. Esto comienza desde casa. Que los padres de familia supervisen lo que llevan en ella, fomentarles educación, respeto para la convivencia sana, programas para apoyar con la salud psicológica de las alumnas y alumnos. También que las maestras y maestros estén al pendiente, ya que siempre ha existido el bullying en diferentes magnitudes. Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a las y los alumnos adquirir conocimientos, aptitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanas y ciudadanos, comprometidas y comprometidos con sus derechos y el de otras personas. Así que ya lo sabes, el 30 de enero es el Día de la No Violencia. Respetar a las y los demás es una labor diaria que debemos de estar haciendo los 365 días del año. Yo soy Asun Navarro, seguimos. Ahora veremos los resultados que obtuvimos en las encuestas realizadas esta semana en los sondeos de Ándale para que sepas. La primera pregunta fue: ¿sufrías o has sufrido de algún tipo de violencia en la escuela? En esta, como observamos, el 67% dijo sí haber sufrido violencia, mientras que el 33% que no.
La segunda pregunta fue, ¿qué tipo de violencia has sufrido? El 25% dijo violencia física, mientras que el 75% violencia verbal. Y finalmente, ¿se recibe apoyo en la escuela en caso de reportar violencia? Aquí, en su mayoría, quedó el no, con un 75%, mientras que un sí, con el 25%. Agradecemos a todas y todos los participantes y los invitamos a que sigan involucrándose con nosotros en los temas en estos sondeos. Continuamos, mi nombre es Diana Lara Bueno. El Día Escolar de la No Violencia y la Paz fue declarado por primera vez en 1964. Dicha conmemoración surgió como una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y voluntaria que tiene como objetivo principal impulsar y fortalecer la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos. Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanas, ciudadanos globales, críticos y comprometidos con sus derechos y los derechos de las demás personas. El mensaje básico al conmemorar este día es amor universal, no violencia y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra. El procedimiento dictado de esta educación en valores debe ser vivencial y en cada escuela permitir la libre aplicación según su propio estilo didáctico. Asimismo, durante este día, las instituciones educativas se comprometen a fomentar la paz y entendimiento entre las personas de distintas procedencias y modos de pensar. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Datos interesantes sobre la violencia escolar. Número 1. La mitad de las y los adolescentes del mundo sufren violencia en las escuelas. Alrededor de 150 millones de estudiantes de entre 13 y 15 años han confesado sufrir de violencia entre compañeros y compañeras en la escuela. Número 2. Los niños y niñas que ya están marginados y marginadas son especialmente vulnerables al acoso. La discapacidad, la pobreza extrema, la etnicidad y la orientación sexual o la identidad de género son algunos de los factores que aumentan la vulnerabilidad de las y los jóvenes frente a la violencia. Número 3. Los ataques físicos entre compañeros y compañeras de escuela son más comunes entre los niños. Las niñas, por su parte, tienen más probabilidades de ser víctimas de formas de acoso psicológico o relacional. Número 4. Las víctimas del ciberacoso tienen más probabilidades que otros y otras estudiantes de consumir alcohol y drogas, faltar a la escuela, obtener malas notas y tener problemas de salud o autoestima baja. Número 5. Los niños y niñas que crecen rodeados de violencia tienen más probabilidades de emplear la violencia cuando son adultos y adultas. Soy Diana Salazar, continuamos. ¿Crees que has perdido la oportunidad de seguir estudiando? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría tiene más oportunidades para ti, ofreciendo las licenciaturas en Seguridad Pública, Comunicación Social y Derecho. Contamos con las colegiaturas más accesibles y horarios flexibles. También ofrecemos las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Innovación Educativa y Comunicación Social. No lo pienses más. Únete a la manada. Comunícate con nosotros y nosotras. Este programa es realizado por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Agradecemos también a nuestros patrocinadores como lo son Fondo Semillas, Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango y el Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Continuamos.
Gandhi alguna vez dijo, no hay camino para la paz es el camino. Y hoy estamos hablando del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y por ello, detengámonos a pensar un poco y reflexionar en por qué es importante hacer un espacio en la agenda para este día. Recordemos que antes de este aislamiento por la actual pandemia, las y los estudiantes tenían sus escuelas como prácticamente un segundo hogar, porque es ahí donde pasaban la mayor parte de sus mañanas o tardes, según el horario escolar que tuvieran. Entonces, la importancia de este día está en recordar que los centros educativos deben comprometerse a ser defensores de la paz y de fomentar la negociación y el entendimiento entre personas de distintos lugares y modos de pensar. Es un lugar en el que adquieren y pueden aprender también las habilidades necesarias para llevar una vida de respeto que les pueda ayudar a romper con el entorno de marginación, pobreza, violencia y desintegración familiar en el que viven. También es un día para recordar que las instituciones educativas de cualquier nivel escolar deben fomentar una cultura de no violencia y paz que permita al alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanas y ciudadanos críticos, que se comprometan con sus derechos y los de otras personas, que sepan resolver problemas y que puedan convivir con las otras y los otros. El Día Escolar de la No Violencia y la Paz es más que una conmemoración de la muerte de Mahatma Gandhi. Es un llamado también para todas y todos los maestros para fomentar la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la armonía, el respeto a los derechos humanos de todas y todos, la no violencia y la paz. No fomentemos antivalores en quienes nos ven como sus maestras y maestros, no solo para el aula, porque muchas veces el ejemplo que se transmite traspasa las paredes de un salón. Continuamos en Ándale, para que sepas. Soy Diana Lara. Respecto al marco jurídico mexicano relacionado con el fenómeno, lo podemos encontrar en el artículo 3 constitucional, que proporciona el sustento jurídico para la Ley General de Educación, la que en sus artículos 7, fracción 6 y 8, fracción 3, sienta las bases para una educación libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Asimismo, dicha ley establece, dentro de su artículo 42, que por parte del Estado mexicano se busca proteger y preservar la integridad física, psicológica y social de la y el menor. Sin embargo, solo las entidades federativas de Veracruz, Puebla y la Ciudad de México cuentan con una ley concreta que define el acoso o maltrato escolar como tal, enfocándose en la atención de las víctimas, así como en la responsabilidad penal de la agresora o el agresor, de ser el caso, pero sin plantear acciones concretas de prevención de dicha agresión. Por otro lado, es importante que las escuelas cuenten con protocolos especiales para prevenir y atender los casos de acoso escolar que puedan presentarse. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en sus criterios que la omisión por parte de las autoridades escolares de atender un problema de bullying puede generar responsabilidad civil, ello sin perjuicio de las sanciones administrativas y o penales que en su caso puedan corresponderles. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a las y los jóvenes adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos y ciudadanas críticos y críticas, comprometidos y comprometidas con sus derechos y de los demás. El estrés tóxico asociado a una exposición reiterada a la violencia en la primera infancia puede interferir en el desarrollo sano del cerebro y llevar a comportamientos agresivos y antisociales, abuso de sustancias, comportamientos sexuales peligrosos y actividades delictivas. México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en materia de acoso escolar,
conocido como bullying. De tal manera debemos como sociedad seguir combatiendo este fenómeno en nuestro país, que es el resultado de la violencia que vive México. El impacto de esta violencia en esta generación de niños y niñas. La violencia escolar es un tema presente en las aulas y en las escuelas, aunque afortunadamente no está generalizada. Sin embargo, es necesario construir estrategias integrales desde un enfoque amplio para identificar y resolver en conjunto los aspectos que generan comportamientos violentos en las escuelas, puesto que su presencia afecta el aprendizaje. Soy Diana Salazar. Continuamos. El día de hoy en Ándale para que sepas, se encuentra con nosotros Cristian, el psicólogo Cristian, que ya hemos tenido la oportunidad de que haya colaborado antes en el programa y nos da mucho gusto tenerte de nueva vuelta aquí, Cristian, y vamos a hablar acerca del Día de la Paz y la No Violencia Escolar, para lo cual quiero enfocarme más en la parte del bullying y del acoso escolar, precisamente. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se presenta la violencia dentro de las escuelas? Mira, yo creo que tendremos que entender que esa violencia es violencia social y que se da dentro de las instituciones, de la institución escolar. Esta violencia se forma, pues, desde arriba, digámoslo así, a través de todo un sistema que, vamos, cuando hablamos de violencia siempre hablamos del tema del patriarcado, ¿no? Esta violencia que tiene como fin ir como acomodando, jerarquizando ciertas posiciones de poder y parece que se da así, ¿no? Y se replica de distintas maneras. Si checamos, podemos encontrar que gran parte de las personas bully, pues están pasando también por violencia de alguna manera, ¿no? Puede ser una violencia intrafamiliar, puede ser una violencia de otro tipo, a lo mejor en la negación de necesidades básicas, como lo puede ser el tema de la educación, el tema de la crianza, que omitir el tema de la crianza también es una forma de estar violentando los derechos de las personas. Y finalmente, el tema o el fenómeno del bullying tiene un círculo muy interesante donde la violencia la sufren incluso las personas que ejercen la misma violencia. Y de ahí es bien necesario pues tener en cuenta eso y ya teniéndolo en cuenta pues atender todos los orígenes posibles, ¿no? Estamos rodeados pues de situaciones que replican la violencia en muchos sentidos. Tenemos la narcocultura, tenemos pues un contexto donde los regalos de Navidad son pistolas, justo que le da al traste, ¿no? Porque entonces le pedimos a los niños y a las niñas que no repliquen la violencia, pero les damos las herramientas para que suceda, ¿no? Y esto tendremos que entenderlo también entonces desde papá y mamá, qué tan inmersos estamos en el asunto de la violencia. Mira, haciendo una comparación, una analogía más bien, tenemos el clima, ¿no? O tenemos más bien la temperatura. La temperatura tiene un dato y nos da, no sé, por dar un ejemplo bobo, tenemos 26 grados, pero una cosa es los 26 grados y otro es la sensación térmica, ¿no? Que pudiera ser diferente a los grados que tenemos de temperatura, ¿no? A lo mejor la sensación térmica son, ¿qué te gusta? Voy a decir una bobada, 20 grados, ¿no? Tenemos una violencia muy elevada y tan así lo podemos decir que, vamos, parece que ya el Medio Oriente nos queda corto. Estamos viviendo una carnicería en violencia en general, ¿no? Y pareciera que la sensación térmica que tenemos no coincide con la violencia que está ocurriendo. De alguna manera hemos empezado a naturalizar este asunto, ¿no? Y como se naturaliza, pues se van prestando diferentes situaciones de violencia, si tú quieres, que pueden ser en apariencia pequeñas y se van permitiendo y a final de cuentas esto va escalando y termina por generar daños pues bastante graves, ¿no? Un problema que tenemos actualmente en Durango y que se ha ido aumentando aparte con el asunto de la pandemia, pues es el asunto de los suicidios, ¿no?
una consecuencia de esta violencia, pues es el tema de los suicidios, es el tema de la depresión, de la ansiedad, del estrés postraumático, pero todo justo derivado de la violencia, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la educación empieza en casa. Y ahora lo hemos visto más con lo de la pandemia, que pues, la verdad es que muchas mamás y papás han tenido que aplicarse como maestros aquí. También hay muchos niños y niñas que sufren el bullying porque no tienen a lo mejor la computadora, a lo mejor no tienen las herramientas, porque pues sabes que el mismo papá o la mamá ni siquiera sabe moverle al Zoom. ¿Sí ha pasado? Entonces, como familia, ¿qué me corresponde hacer para evitar que se dé toda esta situación de violencia por parte de compañeritos, de los mismos compañeritos y compañeritas? Mira, me recuerdas a una plática que me tocó dar hace poco en un colegio privado. Al final de la plática, estábamos hablando de violencia intrafamiliar. Al final de la plática me dice un señor, porque era una plática para padres de familia, y ahora sí, tal cual, ¿no? Porque luego se hacen las juntas para padres de familia y terminan yendo las madres. Esta sí era de padres, ¿no? Era de hombres, de varones. Sí, sí, sí. Entonces me dice un señor al final, oye, ¿y cuál es el mejor consejo que yo le podría dar a mi hijo o mi hija para evitar la violencia intrafamiliar? Pues yo me quedé pensando, dije, ¿cuál será el mejor consejo, no? Y creo que el mejor consejo no se da con palabras. Lo que absorben en realidad las niñas y los niños son las acciones, ¿no? El mejor ejemplo se da el mejor consejo se da con el ejemplo. Y para esto, pues, creo que es bien necesario que los adultos y las adultas también estemos interesados en la formación o la reformación de nuestras propias violencias, ¿no? Porque queremos que se lleven las 1000 capacitaciones a las primarias, pero entonces dentro de la familia no ejercemos ciertos cambios y vamos la mayor parte del tiempo, cuando es presencial, al menos, incluso no siendo presencial y siendo presencial, como sea, la mayor parte del tiempo los niños y las niñas están interactuando dentro de la familia, no dentro de la escuela. Pues la mayor parte de la formación corresponde ahí y no es con las palabras, ¿no? Porque yo le pudiera decir, no le pegues a las niñas, pero si el acto seguido es pegarle a mi esposa, ¿cuál es el mensaje que se queda? El niño o la niña, ¿no? Exacto. Entonces, creo que por ahí tiene que ir mucho el cambio. Si pensamos en el tema familia, ¿no? Y como sociedad, creo que los medios de comunicación forman una parte importante, la religión es otra parte muy importante y las instituciones, ¿no? Que deben de funcionar tal cual, porque el Estado pues está, pues de alguna manera obligado, ¿no? A que esto esté funcionando. Para finalizar, ¿algo que quieras agregar, Cristian? Pues justo me gustaría como dejar la reflexión ahí. Creo que la violencia es social. Todos construimos, al ser social la construimos nosotros mismos, ¿no? Y también tenemos la posibilidad de reestructurarla y por tanto todos y todas somos responsables de la violencia, entonces hagámonos responsables de ello, ¿no? Sin duda siempre nos dejas información muy importante y pues una buena sugerencia para los padres y para las madres que nos están viendo en este momento. Continuamos en el programa de Ándale para que sepas. Es así como hemos llegado al final de este programa. Las y los invito para que continúen con nosotras y nosotros el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10 y que puedes ver las repeticiones de nuestros programas en la página de YouTube de Si hay mujeres en Durango. Hasta la próxima.